Buenas tardes, soy Carla Figliolo y vamos a continuar con nuestra clase 1 de salud ambiental, de introducción a la salud ambiental para el curso de la licenciatura en gestión ambiental de UNAG. Los contenidos que vamos a ver en esta clase son los conceptos relevantes para la salud ambiental en el desarrollo sustentable y vamos a hacer una introducción a los determinantes de salud para ver específicamente los determinantes ambientales de salud. Bien, entonces de la clase anterior podemos sacar una definición o repetir la definición de salud ambiental que se dio de las diversas y de la cantidad de definiciones de salud ambiental que hay como autores o trabajos en salud ambiental que tocan el tema del concepto de salud ambiental, ¿no? Como dijimos en la clase anterior, salud ambiental no es la salud del ambiente, pero está estrechamente relacionado con ese aspecto, porque lo que vamos a tratar es de tener un ambiente lo menos contaminado posible para que la salud de la población sea la mejor posible, ¿no? y entre dentro del bienestar de los individuos. Bien, entonces consideramos a la salud ambiental como la disciplina de las ciencias ambientales que estudia los factores ambientales determinantes de salud e interviene en los procesos de promoción de salud y de protección y gestión del ambiente para el cuidado de la salud. Bien. Bien, volviendo al concepto de salud ambiental, podemos remitirnos a la genética mendeliana y hablar un poco de cuál es la relación de los individuos con el ambiente y cuál es el resultado de esa interacción entre los individuos y el ambiente. En realidad, como se conocía en la época de Mendel y cuando desarrolló su teoría, que el genotipo, o sea, nuestra carga genética, ¿sí? Está influenciada por el ambiente y en función de el ambiente en el cual se desarrolle ese genotipo, o sea, siendo duro y solo mirando nuestro código genético, se va a expresar en lo que se llama el fenotipo, ¿no? Ese fenotipo que son los rasgos y las características de los organismos como individuos. Ahora sabemos que los genes se expresan en función del ambiente en el cual se desarrollan y están hay mucho conocimiento sobre esos mecanismos de acción que los estudiamos a través de lo que se llama actualmente la epigenética. Pero podríamos entonces desarrollar algún estudio respecto de cómo sería en dos bebés gemelos que los separan al nacer, cuando se hace esa separación y cada uno de esos bebés se desarrollan y crecen en ambientes muy diferentes. Podríamos hablar de un ambiente de mucha vulnerabilidad o un ambiente medianamente saludable, y entonces veríamos la gran diferencia que podrían ejercer ese ambiente sobre estos niños. Podríamos hablar de diferentes ambientes sociales o ambientes contaminados, o podríamos decir que un bebé
se desarrolle en el África subsahariana y otro de los bebés se desarrolle acá en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina, no tanto como cualquiera porque tenemos lugares de mucha vulnerabilidad, pero con bastante diferencia respecto del África subsahariana, ¿no? Entonces sí podemos considerar que hay distintos ambientes y entonces veríamos cómo crecen cada uno de esos individuos y que realmente no tenemos los mismos resultados a pesar de que estamos ante un mismo genotipo, ¿sí? Una carga genética idéntica de los gemelos. Entonces, bueno, esto haciendo o diciéndolo a grandes rasgos con humanos, ¿no? Haciendo un ejemplo bien explícito que no sería la idea de hacer este tipo de ensayos, ¿no? O experimentos que no se corresponden con la ética. Pero sí podemos considerar que depende de cada individuo de su ambiente, o sea, que ese ambiente es en función de la escala y de los organismos o de los microorganismos. O sea, para un virus el ambiente es una célula, o sea, buscar su lugar donde va a poder crecer y reproducirse, ¿no? El virus, los términos de crecimiento en un virus son distintos a los términos de crecimiento en un organismo superior, igual que con los organismos inferiores. Entonces, todo tiene que ver, o todo el ambiente tiene que ver en cuanto a términos de escalas, cómo vamos a considerar el ambiente. Por ejemplo, las bacterias de nuestro tracto digestivo, para ellas su ambiente son las distintas partes o los distintos órganos de nuestro tracto digestivo. Entonces, considerar y siempre tener en cuenta a qué vamos a considerar ambiente. Bien. Y entrando un poco a los conceptos que tenemos que tener en cuenta, lo que es salud ambiental y desarrollo sustentable, hacer una revisión un poco de lo que consideramos desarrollo, y como decía en la primer clase, que realmente no creo que estemos viviendo o promoviendo o estemos insertos en un desarrollo sustentable, porque para que haya desarrollo sustentable tiene que haber 3 pilares: ambiente, economía y sociedad, y que esos pilares de desarrollo sustentable los tenemos que tener incorporados con una misma ponderación, o sea, no hay algo que esté por encima. La economía no puede estar por encima del ambiente y de la sociedad, y el ambiente en el concepto de desarrollo no puede estar por encima de la economía y de la sociedad, porque si está con una mayor ponderación, probablemente no tendremos desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que se pretende para el desarrollo sustentable es que haya un equilibrio y una interrelación, una continua interrelación entre estos 3 pilares para que todos ponderen de la misma manera. Y entonces acá sí podemos hablar de 2 enfoques totalmente distintos, ¿no? Del enfoque tradicional y del enfoque ecosistémico. Hasta el año 92 se hablaba o teníamos ese enfoque tradicional, ¿no? Donde lo que primaba era la economía, después se tenía en cuenta la sociedad, la comunidad o sociedad, y el ambiente era el que nos daba continuamente, era el aportador de recursos para el desarrollo de esa economía.
a partir del año 92, en que se empieza a hablar de desarrollo sustentable, hablamos de otro tipo de enfoque, que es el enfoque ecosistémico, donde de los 3 pilares que hablábamos anteriormente, esos 3 pilares tienen que verse y trabajarse en continua interrelación, o sea, son 3 universos en un mismo, en constante interrelación. Y de esa interjección de esos 3 universos que tienen que ponderar de la misma forma, va a salir la salud colectiva, la salud pública, la salud de las personas, o lo que conocemos actualmente con el estado de bienestar. Otras definiciones que vamos a considerar para el curso de salud ambiental y principios de epidemiología son la definición de salud, por supuesto, como la conocemos desde que la dio la Organización Mundial de la Salud, como ese estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Hay otras definiciones de salud, incluso que ha propuesto también la Organización Mundial de la Salud, pero como definición universal de salud vamos a tomar esta. Pueden tomar otras definiciones de salud, ¿no? Pero tener en cuenta que justamente es un estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad. Bien, como dijimos antes, el desarrollo sustentable, ¿sí? Aquel que promueve la satisfacción de las necesidades actuales o de las generaciones actuales, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y otro de los conceptos importantes es el de cambio global, ¿no? Ese que continuamente sufrimos y que actualmente se pone como de manifiesto en su máxima expresión, que refiere al conjunto de cambios ambientales afectados por la actividad humana, ¿sí? Con especial referencia a cambios en los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra, y donde se incluyen las actividades que, aunque son de origen local, tienen efectos trascendentes a lo local o regional para afectar el funcionamiento global, ¿no? Es la definición de Jiménez Herrero, y que involucra también a lo que este cambio global es el que va a llevar a consecuencias. Parte de las consecuencias de este cambio global es el cambio climático. Bien, y por supuesto tenemos que tener una definición de ambiente, que también, así hay como tantos autores que han escrito sobre a qué debemos considerar ambiente. Para nuestro curso, igualmente siempre van a poder determinar cuál es la mejor definición para cada uno de ustedes. Para mí, ambiente, o al ambiente lo defino como un sistema complejo de factores físicos, químicos, biológicos y sociales que interaccionan entre sí y que son inter e intradependientes. Por lo tanto, dentro de la biología y de lo social, vamos a tener a los individuos, a las comunidades en plena interrelación, ¿sí? O sea, hablamos de sistema. Para que haya un sistema tiene que haber una función determinada, y para que esas funciones se cumplan hay distintas partes, distintos órganos que se interrelacionan entre sí para cumplir esa función. Por eso hablo de sistema, ¿no? El ambiente es un sistema vivo en todas sus partes, y tiene la capacidad también de evolucionar en función de cómo se comporten
cada una de sus partes. Bien, y entonces tenemos que ver cómo, cómo irse, qué es lo que está pasando en este ambiente y cuál es el rol de la población o de la comunidad, de los individuos dentro de este ambiente y cuáles son estas cuestiones que vamos a empezar a estudiar dentro de la salud ambiental, que son bastante complejas y bastante diversas. Como en general hablo de un ambiente proximal, que es el hogar, y un ambiente distal, que es la comunidad, que empieza a partir de lo barrial o el lugar donde tenemos nuestra vivienda y empieza a tomar dimensión ese ambiente después de lo barrial con distintas escalas, ¿no? A nivel de ciudades, a nivel de regiones, a nivel de todo de lo global. Bien, y entonces dentro de este ambiente tenemos que considerar todas esas cuestiones que van a hacer que nuestros individuos o nuestras comunidades puedan enfermarse o no, en función de estas cuestiones del ambiente físico y social. O sea, cuáles son, qué es lo que vamos a estudiar en salud ambiental. Tiene que ver con suelos contaminados, con condiciones de la vivienda, con las radiaciones, con el saneamiento y la higiene, con los residuos sólidos, con los accidentes industriales y del transporte, con el ambiente social, con el ruido, con las enfermedades vectoriales, con la calidad y provisión del agua, con la provisión de alimentos y con esa provisión de alimentos relacionado la seguridad alimentaria, la contaminación del aire interior y exterior, los peligros naturales, los químicos peligrosos, y podría seguir enumerando, ¿no? Mayor cantidad de condiciones que van a influir en el bienestar de estas personas. Ahora bien, cómo impactan las condiciones del ambiente sobre la salud de las personas? Siempre que haya impactos sobre el ambiente, va a haber impactos sobre la salud de las personas. Y esos impactos sobre la salud de las personas van a ser impactos indirectos, ¿sí? Cuando son impactos al ambiente que repercuten en la salud de las personas, los vamos a considerar impactos indirectos. O sea que vamos a estar estudiando los impactos indirectos sobre la salud de las personas, pero a su vez vamos a estar estudiando impactos directos sobre el ambiente, ¿no? Y entonces ahí sí, esos factores ambientales se consideran determinantes de la salud. Podemos hablar de factores ambientales determinantes de salud o determinantes ambientales de salud. Me voy a estar refiriendo a lo mismo. Vuelvo a repetir, factores ambientales determinantes de salud o determinantes ambientales de salud. Y entonces no solo los factores ambientales son determinantes de salud, ¿sí? Hay muchos condicionantes de la salud de las personas, de su bienestar. Y entonces la Organización Mundial de la Salud hace una clasificación de determinantes de salud, pero acá a los fines de nuestra introducción a la salud ambiental, vamos a ver que podemos considerar determinantes de salud
al género, a la cultura, a los ingresos, a las redes de apoyo social, a la educación, al empleo y condiciones de trabajo, a la biología y la genética, al ambiente físico, al cuidado del cuerpo y las prácticas del cuidado del cuerpo, al desarrollo del niño, o sea, o cómo se desarrolla el niño, servicios de salud y sociales, ambientes sociales, o sea que tenemos un espectro importante de lo que se consideran determinantes de salud. Muchos sociales, muchos ambientales y también son determinantes de salud la biología y la genética de cada uno de los individuos, ¿no? Bien, y entonces con respecto a los determinantes de salud de una comunidad, los podemos abreviar en el modelo de Lalonde, ¿no? Que dio en 1974 en su discurso, en su informe. Lalonde fue ministro de Salud de Canadá, ¿no? Y entonces él definió, si quieren, también tienen el informe de Lalonde, de donde se extrae este concepto de determinantes de salud. Y entonces define que los determinantes de salud son la biología humana, o sea, la carga genética que tiene ese individuo y que determina el envejecimiento de las personas, el estilo de vida y las conductas de salud, el ambiente o medio ambiente, como lo llamaba, donde vamos a encontrar la contaminación física, química, biológica y también el ambiente social, los sistemas de asistencia sanitaria, tipos de servicios sanitarios, la equidad en salud y el uso de este sistema sanitario. Mientras que Tarlov, en el año 1999, considera 4 tipos de determinantes también, pero ya les pone, los pondera, ¿sí? Y Tarlov dice que la genética y la biología solo aportan el 5%, ¿sí? de la condición de salud, a la condición de salud. Los comportamientos de salud influyen en poco más de 15%. Los cuidados médicos contribuyen con un 25% y la ecología y medio social contribuyen en un 55%. O sea, vean que desde hace mucho tiempo ya se le da, mucho tiempo, 20 años en realidad, en la historia no es tanto, ¿no? Pero desde antes por supuesto, de Tarlov, ya se consideraba importante el ambiente para las condiciones de salud de las comunidades. Entonces, no queda duda de que el ambiente es lo que más pondera en las condiciones de salud de las personas. Bien, y haciendo una relación con el concepto de cambio global y salud humana, acá sí vamos a tener una interrelación bastante compleja de lo que se produce en cuanto a este cambio global, a las actividades antrópicas, ¿no? Y todo lo que esas actividades generan en el sistema Tierra, y eso impacta sobre la salud humana, ¿no? Entonces podríamos determinar en principio ese cambio global con algunos factores principales, como el cambio climático, la desertificación y la degradación de las tierras, la disminución de reservas de agua dulce,
la pérdida de biodiversidad y función de los ecosistemas y el agotamiento del ozono estratosférico, ¿no? Y a partir de allí, las consecuencias que eso produce y cómo repercuten en la salud humana. Fíjense que las flechas de esta gráfica van y vienen y se van interrelacionando, ¿no? Todo se interrelaciona y todo impacta de un lado y del otro. Por eso decimos que el cambio climático impacta en la salud humana en diversas vías, pero la desertificación y degradación de la tierra impacta sobre la productividad de los ecosistemas, sobre el desplazamiento de las poblaciones, sobre las precipitaciones, y todo eso impacta sobre la salud humana, ¿no? Y la disminución de las reservas de agua dulce también impactan sobre la cantidad y seguridad del agua, y a su vez también sobre los servicios ecosistémicos. La pérdida de biodiversidad y función de los ecosistemas también influye sobre la disminución de las reservas de agua dulce y sobre la disminución de los servicios ecosistémicos. Y este agotamiento del ozono estratosférico también está influyendo sobre la exposición que tenemos a los rayos ultravioletas. Es decir, que todas estas condiciones que se producen por el cambio global están afectando directa o indirectamente en la salud humana. Bien, esta es la segunda parte de nuestra clase de introducción a la salud ambiental. La bibliografía recomendada es la que vemos en la diapositiva, la misma que hemos recomendado para la clase 1. Muchas gracias.